Bienvenidos, el día de hoy el grupo 5 y 6 estará presentando el taller de sistema renal con el tema patologías principales del sistema renal. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Bueno, a todos los presentes un muy cordial saludo. Pues de mi parte, a continuación les voy a compartir acerca de los dos primeros temas: insuficiencia renal y cálculos renales. Empezando con la insuficiencia renal, los principales síntomas. Los principales síntomas que se van a presentar van a ser alteraciones electrolíticas, fatiga, anemia, manifestaciones cardiovasculares, anorexia, náuseas, vómitos. Puede haber hinchazón en manos, pies, cara o alteraciones hormonales. En cuanto a las causas que se presenten, podremos mencionar en primer lugar la pérdida del flujo sanguíneo en los riñones, que van a subyacer a otras patologías como el infarto al miocardio o las cardiopatías. Los problemas de la eliminación de la orina. Cuando el cuerpo ya no pueda eliminar la orina, entonces las toxinas van a empezar a acumularse y se va a producir un sobrecargo en el riñón. Otras causas que se pueden presentar podrían ser los coágulos sanguíneos, el consumo de drogas, el alcohol, vasculitis, lupus, alguna glomerulonefritis, entre otros. Si hacemos mención de los tipos y causas de esta insuficiencia, los más frecuentes podrían ser la insuficiencia renal aguda prerrenal, la insuficiencia renal aguda intrínseca, la insuficiencia renal crónica prerrenal, la insuficiencia renal crónica intrínseca y la insuficiencia renal crónica postrenal. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a aplicar en estos casos? Pues va a depender de la gravedad de la enfermedad, porque si es aguda o crónica, el abordaje va a ser distinto. Vamos a cambiar de medicamentos o incluso podemos recurrir a hemodiálisis si el caso que se nos presenta es severo. En cuanto a las células afectadas, las células que tengan una mayor cantidad de proteínas van a ser más viables. Sin embargo, si su cantidad proteica disminuye, entonces aumenta la descamación y esto conduce a la apoptosis. Recordemos que un daño de la nefrona va a causar alguna enfermedad. Entonces, cuando se sufre de una insuficiencia, también se va a acompañar de un cuadro anémico por la escasez en los glóbulos rojos. Si pasamos a la insuficiencia renal aguda, aquí las células epiteliales se van a necrotizar y esto va a producir una descamación que forma cilindros. Entonces se produce un incremento de la presión intraluminal y el filtrado del riñón se va a disminuir por la respectiva obstrucción que se presente en la luz. En cuanto a los cálculos renales, los síntomas que se presentan van a ser un dolor al orinar, dolor que se propaga en la parte baja del abdomen, dolor punzante en la espalda, la orina puede variar de color, puede haber náuseas, vómitos, una necesidad constante de orinar, mal olor, puede tener un aspecto turbio, puede haber sangre en la orina, dolor en la ingle o incluso algún cuadro febril. En cuanto a las causas, los cálculos se van a formar cuando la orina se concentra y esto va a permitir que el mineral se cristalice y se una. Tenemos que mencionar que los cálculos no tienen una causa definida y pues se va a presentar en un 5% en mujeres y en un 10% en hombres, ¿verdad? Entre 15 a 45 años. Si hacemos mención de los tipos y las causas más frecuentes, podríamos decir a los cálculos de calcio, a los cálculos de estrubita, a los cálculos de ácido úrico y a los cálculos de cistina. En cuanto al tratamiento, pues aquí vamos a aplicar dos casos, ¿verdad? Si los cálculos son pequeños y tienen síntomas mínimos, se recomienda consumir bastante agua, entre 1.8 y 3.6 litros al día. Esto nos ayuda a que la orina se diluya, ¿verdad? Y pues previene la formación de cálculos. El uso de alfa bloqueadores va a ser un medicamento que nos va a ayudar bastante porque relaja los músculos del uréter y entonces la expulsión de los cálculos va a ser de una manera más rápida y con menos dolor. En cuanto a los cálculos que ya sean grandes, pues aquí vamos a tener que usar ondas sonoras para que los rompan. Se podrá recurrir a cirugía también o al uso de un endoscopio o cirugía de la paratiroides. Recordemos que esta glándula regula los niveles de calcio y fosfato en sangre. En cuanto a las células afectadas, los cristales de oxalato de calcio monohidratados
se van a conectar rápidamente con la superficie de las células epiteliales, porque estos cristales van a tener una carga positiva, en tanto que la carga del epitelio de las células va a ser negativa, lo cual va a favorecer su adhesión. Muchas gracias. Cáncer de riñón. ¿Qué es el cáncer de riñón? El cáncer renal se origina en el riñón y también se denomina carcinoma de células renales, o RCC por sus siglas. Este cáncer empieza cuando las células en el riñón crecen de manera descontrolada y sobrepasan el número a las células normales. Factores de riesgo. Los factores de riesgo se deben a mutaciones en su ADN, consumo de tabaco, obesidad o esclerosis tuberosa. La exposición al cadmio y al asbesto también tienen mucho que ver. El sexo predomina más en los hombres que en las mujeres a padecer cáncer de riñón. El consumo crónico de determinados analgésicos también puede afectar. Presión arterial alta. También padecer una enfermedad renal crónica o realizar diálisis a largo plazo. También afecta demasiado si en los antecedentes familiares hay cáncer de riñón. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de riñón? Sangre en la orina, eso quiere decir hematuria. Dolor en un lado de la espalda baja, esto tiene que ser causado no por una lesión. Una masa o protuberancia en el costado o espalda baja. La fatiga, la pérdida de apetito y la pérdida de peso sin hacer ninguna dieta. También la fiebre, que esta tiene que no ser causado por alguna infección y que no desaparece. También la anemia. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de sospecha de un cáncer de riñón se establece mediante una ecografía del riñón o un TAC del abdomen. En los pacientes en los que se detecta una masa sólida, esto tiene que ser no un quiste en el riñón con cualquiera de las pruebas anteriores. Siempre hay que pensar que esta puede ser maligna y se deben realizar otras pruebas. ¿Cuál es el pronóstico con los pacientes afectados? Depende del estadio en el que se encuentra. Si el paciente se encuentra en estadio 1, el cáncer solo afecta al riñón. En estadio 2, el cáncer invade la cápsula que rodea el riñón. En estadio 3A, el cáncer invade la vena cava o la vena renal. El estadio 3B afecta a los ganglios vecinos. Y el estadio 4, el cáncer invade los órganos vecinos o produce metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento a dar? Dependiendo en el estadio que se encuentren, el tratamiento puede variar. El tratamiento en el estadio 1 y 2 y algunos casos de estadio 3 es la nefrectomía radical. Esta también se puede intentar destruir el tumor por otras técnicas, como la crioablación, eso quiere decir por destrucción por frío, o la ablación por radiofrecuencia. En pacientes con enfermedad avanzada, esto quiere decir estadio 4, la evolución del tumor es impredecible. Se puede trabajar con inmunoterapia asociada o no a inhibidores del VEGF. También tratamientos con radiación, esto usa rayos de alta frecuencia, para destruir las células cancerosas. También se puede tratar con medicamentos como la tirosina quinasa. ¿Cuál es la clasificación histológica? Se puede clasificar como carcinoma de células claras, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo o oncocitoma, carcinoma de los conductos colectores y variante sarcomatoide. También como nefroblastoma o tumor de Wilms. Quistes renales. ¿Cuáles son los síntomas de los quistes renales? Puede ser dolor sordo en la espalda o en los costados del cuerpo, dolor en la parte superior del abdomen. Al presionar los huesos u otros órganos, este causa dolor o una molestia muy grave. También se puede definir por bloquear el flujo de sangre u orina a través de los riñones o los uréteres. Infectarse y causar fiebre y la sensibilidad.
También se puede reventar y causar sangre en la orina y la elevación de la presión arterial. ¿Cuáles son las causas? Los expertos aún no tienen completamente claro la causa de los quistes renales simples, pero son más comunes a medida que las personas envejecen. Una teoría sugiere que los quistes renales aparecen cuando la capa superficial del riñón se debilita y esto forma un divertículo. Este divertículo se llena de líquido y se desprende, y esto se transforma en un quiste. ¿Cuál es el tratamiento? Si el quiste renal simple no causa ningún signo ni síntoma y no interfiere en la actividad renal, no se necesita de algún tratamiento. Por lo contrario, si sí afecta, se sugiere cirugía para extirpar el quiste. ¿Cuáles son las células afectadas? La proliferación anormal y o carencia de diferenciación de las células epiteliales renales, bloqueo en la maduración. Los quistes están tapizados por una sola capa de células epiteliales con ocasionales focos de hiperplasia polipoide. El número de células incrementa con proporción al incremento del área superficial de los quistes. Estas células están aplanadas. Se pueden identificar células epiteliales de tipo glomerular parietal o tubular proximal o incluso conductos colectores. Ocasionalmente se identifican restos de penacho glomerular, indicando su origen en la cápsula de Bowman. También siempre hay parénquima residual entre los quistes. En nombre de Grupo 5 y 6, esperamos que nuestra presentación haya sido comprensible y muchas gracias por su atención.